Del Señor en esta noche. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23 y verso 24. Lo vamos a leer todos juntos, ¿le parece? Para que me acompañen en esta noche. A ver, ¿listos están allí? Evangelio de Juan, capítulo 4, por allí veo que todavía están buscando, versículo 23 y versículo 24. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, la autoridad de su Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Mas la hora viene y ahora es, leámoslo todos, otra vez. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Señor, gracias en esta hora por ese tiempo precioso que nos das una vez más de poder estar juntos como iglesia. Señor, gracias por la bendición de esta iglesia maravillosa, de estos niños que en esta hora nos acompañan, Señor. Padre, de sus padres, Señor, que en esta hora están junto con nosotros, Señor. Que ese tiempo donde miramos tu palabra y aprendemos de ella, seas tú glorificándote, manifestándote, Señor, enseñándonos y cada día aprendiendo, Señor, lo que a ti te agrada, Señor. Padre, muchas gracias te damos y colocamos ese tiempo en tus manos, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más el Señor les bendiga. Ahora sí tomen asiento, amados hermanos, los niños, todos junticos allá sus padres. Y voy a pedirle a los niños que estén poniendo mucha atención, que no interrumpan a los papitos, sino que estén allí poniendo atención a la palabra del Señor. Cuando leemos esos dos versículos de la palabra del Señor, nos demuestra, o el Señor Jesucristo nos muestra algo maravilloso que Él enseña en aquel tiempo, y es que el Padre está buscando adoradores y que esos adoradores deberían ser en ese momento encontrados por el Señor, y que desde ahí en adelante Dios iba a estar siempre pendiente de buscar a aquellos adoradores que lo adoren a Él de una manera gloriosa, como dice la Escritura, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y sobre esto hay muchas cosas que decir, ¿no? Hay muchas predicaciones, muchas enseñanzas, y creo que este tema es un tema muy propicio que los maestros han visto en los niños. ¿Y por qué? Porque en esta semana vacacional se está hablando del tema de la adoración. ¿Y por qué? Porque, hermanos, es vital que ellos aprendan realmente cómo adorar a Dios, porque hay una falta de comprensión y de expresión a Dios en este aspecto, y no solo de los niños, sino que también de toda la iglesia en general. Ahora, hoy los niños vieron la adoración desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Y de alguna manera allí observamos diferentes formas de adoración, diferentes ejemplos de personas que adoraron a Dios, pero que tal vez en nada se parece a la adoración de hoy, que tal vez es muy diferente a lo que muchos llaman adorar. Y creo que desafortunadamente esto pasa porque se ha perdido el sentido verdadero de adorar a Dios y se ha cambiado por otras formas que a la larga son muy distantes de lo que Dios ha establecido, del plan original de Dios, de lo que es una verdadera adoración. Ahora, con esto no quiero menospreciar algunas cosas, pero sí quiero darle relevancia a otras. Se tiende a pensar que la adoración simplemente es la música. Y yo le voy a decir algo, hermanos, tengamos cuidado porque la música está... ¿Cómo lo puedo decir? La música está sobreponiéndose sobre muchas otras prácticas cristianas que son mucho más importantes que la música. Y tengamos cuidado con eso, porque a todas creemos que andamos cantando y estamos adorando a Dios, y eso no es lo que el Señor pide únicamente. Hay otras formas maravillosas de adorar, y quiero que miremos tres ejemplos rápidamente. Hoy son estos cultos, son atípicos, y los vamos a mirar para que usted simplemente lo tenga en su memoria presente, que los niños también aprendan un poquito y refuercen la enseñanza de este día. Vaya a Génesis capítulo 22, versículo 5, por favor. Y vamos a observar cómo aquellos hombres de aquella época y mujeres adoraron en ese tiempo. Y recuerde que para ese tiempo la adoración no era solo en el templo, como no debería tampoco ser hoy que la adoración sea solo en el templo, sino en todas las áreas de su vida y en las circunstancias de sus vidas. Así que vamos a mirar un ejemplo, y es el ejemplo de Abraham. Génesis 22:5, ¿listo?
¿Lo tienen allí? Listo, voy a leerlo. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo que nos muestra la escritura en este contexto que acabamos de leer es la expresión de adorar. Pero cuando miramos esta expresión de adorar, no la vemos en un contexto donde se nos hable de música, de arpas, de instrumentos o de algún tipo de folclore. No, en ninguna de estas situaciones en las que nosotros normalmente ponemos la adoración. La adoración que estamos viendo aquí se manifiesta en la disposición de Abraham para obedecer a Dios. Ahora, incluso cuando se le pide sacrificar a su hijo Isaac, y de verdad que es un momento tremendo donde él tiene que tomar una decisión. La frase que está allí marcada, iremos hasta allí y adoraremos, implica en este contexto inmediato que la adoración es una acción que le sigue a la obediencia, demostrando así con eso respeto, sumisión, humildad por la voluntad divina de Dios. Ahora, adorar en momentos como estos no va a ser para nadie fácil cuando Dios pide algo que cuesta, que de verdad es algo que puede doler mucho en el corazón y en el alma de uno. Ahora, estamos hablando de las relaciones más, si pudiéramos decir, más grandes que pueden haber dentro del ser humano, que es la relación de padres e hijos. Yo creo que no hay una relación más fuerte que esa, ¿no? Y tal vez le podríamos comparar a la de esposos, pero creo que la que más resalta en la escritura es la de padres e hijos. Y creo que cuando el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo para sacrificarlo, le está pidiendo algo que de verdad estaba probando el corazón de Abraham. Ahora, con esto quiero manifestarle algo. Nosotros tendemos a pensar que la adoración simplemente es algo externo. Pero la adoración es algo que realmente debe nacer en el alma, en el corazón, en el espíritu de nosotros, y que se expresa desde ese interior hacia afuera con nuestras emociones, movimientos, palabras y todo lo que podemos hacer, de levantar nuestras manos, de decir algo. Todo eso se expresa externamente, pero proviene de algo interno. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque cuando Abraham dice esto, lo que él está en cierta medida aceptando es la prueba que Dios le está colocando adelante. Y esa prueba nace en el interior del corazón de Abraham. Y Abraham de alguna manera está aceptando que lo que Dios quiere hacer en su vida, o lo que Dios quiera, o más bien lo que Dios le pide a él que le dé, pues que realmente es más importante aún que la vida de su propio hijo. Obedecer a Dios es más importante aún que el sacrificio, que el amor que podría tener por Isaac, y aún mucho más allá, aún por las promesas que Dios había determinado en Isaac. Así que si vamos a darnos cuenta, lo que está haciendo Abraham en su adoración es poner a Dios por encima de todo. Ahora, yo no sé, hermanos, si eso será fácil hacerlo en la vida práctica, pero la respuesta de Abraham, a pesar del dolor que pudiese causar, a pesar de la tristeza y a pesar de la aparente contradicción de las promesas que Dios le había dado, Abraham decide obedecer, decide adorar a Dios en consecuencia, en obediencia. Es decir, el resultado de obedecer al Señor es adoración. Mire que no necesitó Abraham hacer otra cosa. No necesitó cantar, no necesitó Abraham danzar, no necesitó hacer una adoración externa, sino era una adoración interna la que Abraham le estaba dando al Señor. ¿Y cuál era esa adoración? Obediencia. Obediencia. Eso fue lo que adoró al Señor, que el Señor vio lo que Abraham iba a hacer, lo que estaba dispuesto a realizar, y eso que estaba dispuesto a realizar Abraham, Dios lo ve como adoración verdadera, porque nace de un corazón que lo puso a Él sobre cualquier otra cosa. Y ahí es donde entra el primero y grande mandamiento que a veces se nos olvida: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y con tu alma, con tu mente y con todo tu ser. Se dan cuenta que la adoración también viene en momentos que uno ni se puede imaginar muchas veces.
Por eso creo que es tan maravilloso este tema de la adoración, enseñándolo a nuestros hijos, porque sí, como iglesia necesitamos tener una iglesia sana en cuanto a este tema de adorar. Porque yo creo que a veces las personas creen que solo se adora cuando hay felicidad. Pero no, la adoración viene cuando de verdad hay obediencia al Señor. Cuando hay sacrificio en nuestras vidas. Cuando es más importante Dios que lo que nosotros queremos, que a lo que nosotros deseamos, que lo que nosotros anhelamos en el Señor. Esa frase, iremos allá y adoraremos, dicha por Abraham a sus criados, demuestra el acto maravilloso de Abraham de obedecer a Dios. Incluso de una prueba tan difícil, Abraham muestra lo que verdaderamente tenía en su corazón para Dios. Y mire que cuando uno observa eso, uno puede compararse y lo puede comparar con uno. ¿Qué hay en nuestro corazón realmente? Porque Abraham verdaderamente amaba tanto a Dios que estaba dispuesto a hacer todo por el Señor. Y eso es adoración. Y cuando uno observa eso, uno puede decir, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer para adorar a Dios? ¿Hasta dónde iríamos nosotros? ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros para adorar a Dios? ¿Se ha puesto a pensar eso? Y me temo que hoy de verdad estamos lejos, lejísimos, de verdad, de llegar a una adoración como esta. Porque cualquier cosa que hoy la iglesia debe dejar, debe quitarse de su vida, debe sacrificar, no lo hace porque le cuesta demasiado. Y por eso hay tanto predicador que dice que ha puesto al hombre encima. Es tus gustos, son tus deseos, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te cumple tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Hermano, eso es mentiras. Dios nos puso para cumplir sus sueños, sus propósitos, sus anhelos, sus planes, no los nuestros. Ahora, que nosotros tengamos el privilegio de ser parte de sus planes, hermano, eso es lo que entendió Abraham. Abraham entendía que ahora Dios lo había llamado para ser parte del plan, del propósito de Dios. Hermano, y qué bendición eso. Yo no quiero a Dios para hacer mis planes. No, yo quiero a Dios para que yo pueda hacer los planes de Él. Porque los de Él son perfectos. Los de Él son gloriosos. Los de Él trascienden a la eternidad. Los de Él tienen galardón eterno. Los míos van a perecer prontamente sobre esta tierra. Esto hizo Abraham de una manera maravillosa. Y de verdad que en este contexto inmediato que leemos de Abraham, no es un sentimiento, no es una ceremonia, no es un grupo, no son cantores, hermanos, sino una entrega total a la voluntad de Dios, lo que hace que reconozca a Abraham la soberanía, el poder y la majestad de Dios, lo cual conduce a una adoración expresada en obediencia al Señor. Quiero que miremos otro ejemplo. Creo que ese es maravilloso, y yo creo que la definición de este ejemplo sería: ¿estaríamos dispuestos a adorar al Señor con un sacrificio? Que cueste. Si quiere, tome ahí esa frasecita. ¿Estaríamos dispuestos a adorar a Dios con un sacrificio que nos cueste? Y piénselo, porque no sería nada fácil, nada sencillo. Vamos a otro ejemplo en esta noche, porque son poquitos y no es mucho el tiempo. Vamos a mirar a Ana. ¿Listo? ¿Saben de cuál Ana les estoy hablando? Vaya, Primera de Samuel. Me gusta cuando la Escritura se nos dice que adoran a Dios, que adoran, porque cómo ve uno, cómo es la gran diferencia en cuanto a la adoración de ellos y la adoración de nosotros. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Dice la Escritura. ¿Está allí conmigo? Amén. Listo. Si de pronto se demora un poquito aquí, nuestros super ágiles chicos de medios nos ayudan. Y levantándose de mañana, ¿qué dice la Escritura? Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ahora, en este capítulo y todo ese contexto se nos describe que la adoración que efectuaron Ana y su esposo Elcana después de haber ido a las fiestas anuales allí en el santuario que había, o en el lugar en que Dios había determinado en Silo que se hicieran las fiestas en aquel tiempo. Dice la Escritura que se levantaron temprano, adoraron delante del Señor y luego regresaron a su casa donde ellos vivían.
Este versículo es muy bonito porque nos demuestra varias cosas importantes y es la importancia de la adoración regular. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque a veces tendemos a pensar que la adoración es algo eventual. Es decir, algo que se hace en ciertos momentos o en ciertos tiempos o en ciertas instancias. Y como lo he venido diciendo, a veces se piensa que la adoración es solo cuando venimos al culto. O solo cuando hacemos algo en algún lugar donde tal vez levantamos las manos, o tal vez en nuestra casa, o tal vez donde cantamos algo. Pero en este versículo que estamos mirando, nos damos cuenta que Ana y Elcana tienen una manera maravillosa de adorar al Señor. Y esa maravillosa manera de adorar al Señor nos representa un ejemplo diario de adoración al Señor y un ejemplo primario de adoración al Señor. Es decir, dice la Escritura que levantándose de mañana adoraron al Señor. Ahora uno observa eso y uno dice, bueno, ¿y en dónde adoraron al Señor? ¿En qué lugar adoraron al Señor? Porque levantándose de mañana es levantándose de madrugada. No era el lugar donde ellas iban a presentar las ofrendas o los sacrificios, o donde Ana oró al Señor cuando el sacerdote Elí, se me estaba olvidando, Elí la vio a orar. No es ese lugar, es en su casa, es en este caso en su tabernáculo, en su tienda donde ellos colocaban, y allí es donde ellos se levantan a adorar al Señor. Así que si usted se da cuenta, aquí no hay tampoco sacerdotes, no hay levitas, no hay instrumentos, no, aquí hay una adoración en mi aposento, en el lugar, en mi cama, en mi casa, en mi habitación. Ahí hay adoración para el Señor. Y qué maravilloso es ver esto, porque esta adoración se da en un momento donde Ana viene de un trasfondo, de un contexto donde está suplicándole a Dios, donde está orando al Señor por un hijo, porque ella se sentía afrentada, adolorida, entristecida, menospreciada. ¿Y por qué? Porque ella no podía tener un hijo, porque no le había podido dar hijos a Elcana. Ahora, este levantarse temprano no es, mire qué maravilloso esto, hermanos, no es porque estaba feliz y contenta. Antes todo lo contrario. Ella venía todos los años, iban hasta allá y ella ponía esa petición en el corazón de Dios, en la redoma del Señor. Pero ella venía todos los años atribulada y ella se levanta junto con su esposo en un momento donde ella está deprimida, donde ella está atribulada, donde está entristecida. No sé si me estoy haciendo entender. No era un momento de felicidad, no era un momento de gozo, no era un momento de celebrar algo, porque hasta ese momento Dios no les había dado hijos a través de Ana. Entonces, si se dan cuenta, lo que están haciendo es levantarse temprano, es decir, darle al Señor el primer lugar, darle al Señor prontitud y prioridad, aún en medio de su dolor, de su desesperanza. Porque si usted mira todo el contexto, pero no lo vamos a leer, usted se va a dar cuenta que en ese contexto se da cuenta que ella hacía así todos los años. Y que a medida que ella pasaba el tiempo, su contrincante, si pudiéramos decirlo de alguna manera, tenía hijos. Y tenía hijos, y tenía hijos, y ella nada. Así que cada día era más el dolor que ella tenía, pero eso no la dejó, o no le permitió a ese dolor dejar de ¿qué? De adorar al Señor. Se da cuenta cómo es la adoración, porque a veces tendemos a pensar que la adoración es cuando estamos felices, cuando todo está bien, cuando todas las cosas nos fluyen. Ahí podemos adorar al Señor, y ahí sí vamos al Señor, y ahí sí nos levantamos temprano porque todo va bien. Y no, hermanos, la adoración no tiene tiempos. La adoración no es en circunstancias X o Y, la adoración es constante. Y la adoración no debe ser solo un lugar en la iglesia, no, debe ser un lugar en mi corazón, un lugar diario. Y eso es lo que me gusta de esta expresión. Levantándose de mañana adoraron y volvieron a su casa. Mire, la adoración que ellos elevaron al Señor ni siquiera era una adoración, ¿cómo lo explico? Coactiva, es decir, si me das te adoro. Si me respondes te sigo adorando, si no, no te doy nada. Porque tiende la iglesia a pensar eso hoy en día. Por un tiempo buscan a Dios, piden, ayunan, hacen esto, lo otro, y si Dios no responde, ya no siguen. Porque creen que adorar al Señor es para pedirle algo, para que el Señor haga algo, y si no lo hace, entonces ya no lo adoramos. Y así no funciona Dios.
A Dios no lo podemos mover el brazo con nuestra forma de hacer las cosas. No, todo lo contrario, lo que a Dios mueve el corazón y el brazo de Dios es que nosotros tengamos un corazón de adorador. Recuerda lo que leímos en el Evangelio de Juan, de que en todo momento y en todo tiempo haya esa adoración. Cuando el evangelista Juan escribe lo que Jesús dijo algo que siempre es bonito pensar. ¿Sabe qué dice Juan? Que él está buscando adoradores. Y le voy a decir algo. El Señor no es como nosotros. Si usted quisiera hoy buscar un adorador, ¿dónde lo buscaría? A ver, piensa un minutito. No es fácil la pregunta, la respuesta más bien. La pregunta es fácil. ¿Dónde buscaría uno un adorador? Porque el Señor dice que Él está buscando. Y yo creo que uno podría imaginarse que el Señor estaría buscando adoradores en ese momento en el templo, ¿cierto? Y en este tiempo uno diría, Dios está buscando adoradores en el templo. Pero resulta que no es allí donde está buscando adoradores. Y no está buscando adoradores externos. Está buscando adoradores de espíritu. Por eso Él dice, adoradores que adoren en espíritu. Así que Él no viene aquí a la iglesia, venga a ver quién me va a adorar esta noche. Él ya sabe quién lo está adorando en espíritu. Y no aquí simplemente es un resultado de esa adoración que hay en el alma, en el corazón, en el ¿dónde? En su habitación, en su lugar, donde Él ve en lo secreto. Allí es donde está buscando los adoradores. A veces la gente piensa que venir a la iglesia y levantar las manos y cantar a Dios, con eso está adorando al Señor. Y el Señor dice, no, pero si usted allá en lo secreto nunca me dice nada. Nunca me dice una palabra. Recuerde, el Señor es muy celoso con la hipocresía. Algo maravilloso que Jesús enseña es dónde es que está el Señor. Y el Señor dijo, el Señor claramente, Él ve en lo secreto. ¿Qué mejor lugar que el secreto para adorar a Dios? Ese era el lugar de Ana. Ese era el lugar maravilloso que ella tenía para adorar a Dios. ¿Será que ese es el lugar suyo y mío? ¿O será que hay un lugar especial en nuestro lugar, en nuestra habitación, en nuestra sala, en un cuartico? Yo no sé, la cocina tal vez puede ser. Cada quien puede tener un lugar, pero ese lugar, ¿será que es el lugar donde podemos adorar a Dios? ¿Será que es un lugar especial donde uno pueda levantarse y tener un tiempo especial con el Señor? Donde el Señor vea y busque, y que si está buscando dice, allá hay uno. Allá todos los días está un adorador. Eso es lo que Dios está buscando. Pero ¿sabe qué me impacta de un adorador que Dios busca en espíritu y en verdad? Que no solo se queda allí en el lugar santo o en el lugar secreto. Esa adoración trasciende a todo lugar, porque la adoración al Señor no se va a quedar allí. La adoración al Señor se muestra a otros, se demuestra, se ve reflejada. Por eso cuando uno adora en la iglesia o levanta sus manos y canta al Señor, refleja esa adoración que hay internamente. Eso es algo maravilloso. Ahora, ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que al final dice, y se acordó, o Jehová se acordó de ella. Mire que es curioso que cuando usted observa todo el contexto, ella hizo la petición ¿en dónde? En el lugar, allí, en el santuario que había en Silo. Y allí oró al Señor, y a Elí la vio allí y le dijo que estaba medio ebria y todo, se conoce la historia, si no, por favor, léala. Y resulta que allí no hay una respuesta de Dios. ¿Se dan cuenta? La respuesta de Dios se da en el versículo 19 cuando dice, levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Aunque ella hizo una petición al Señor en el lugar, allí en el templo, si pudiéramos decirlo, allí no fue la respuesta de Ana. La respuesta de Ana fue cuando ellos, aunque Dios no les había contestado durante mucho tiempo, ellos seguían levantándose de mañana adorando al Señor. Y dice la escritura, en ese contexto inmediato es que hay la respuesta, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a ella, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Porque hermanos, no hay nada más maravilloso que adorar al Señor y el Señor pueda responder. Mira hermanos, yo le voy a decir a alguien que adora a Dios, ¿cómo Dios no va a contestarle una petición?
Ahora, una petición dentro de su voluntad, ¿no? Recuerde eso, porque es que a veces creemos que Dios es alcahuete y Él no es alcahuete. El Señor es maravilloso, pero es lo que Jesús dijo y lo que Pablo, bueno, Pablo lo dijo de una manera extraordinaria que dice, si entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará otras cosas que necesitamos? Pero esto lo hace el Señor a un verdadero adorador, a alguien que no está interesado en lo que nos da, sino en lo que Él es. Alguien que está interesado en verdaderamente tener un momento de relación con el Señor tan maravilloso que pueda expresarse en adoración, en obediencia, como lo hizo Abraham. ¿Y cómo el Señor no va a contestar? ¿Cómo no le contestó a Abraham? No se dio cuenta. Cuando levantó la mano para sacrificar a su hijo, el mismo Señor lo detiene diciendo, quédate quieto, no extiendas tu mano sobre tu hijo. Ahora, ¿por qué? Porque hay adoración, y si hay adoración, ¿cómo Dios va a quitarnos lo que amamos? ¿Cómo Dios va a hacer algo en contra si lo que estamos nosotros haciendo es agradándole a Él? Es todo lo bueno, hermanos. Ana anhelaba un niño, Ana deseaba tener un hijo. ¿Cómo Dios no iba a contestar a una mujer que lo adoraba sin cesar, aunque nunca tenía ese hijo? Ahora, no sé si me está entendiendo. Pero la adoración no es, hermano, emociones repentinas. La adoración no es, hermano, levante las manos y aplauda. Por favor, no, hermano, no se acostumbre a eso. Eso no llega al Señor. Nunca, hermano, va a llegar una adoración que usted tenga que hacer porque otro le dice que haga algo, hermano. Jamás va a llegar una alabanza cuando le diga, hermano, aplauda al Señor. No, hermano, dejemos de ser tan... ¿Cómo lo digo para que no se escuche feo? Como tan tontos creyendo que eso va a agradar a Dios. No, hermano, eso no agrada al Señor. Que agrada al Señor es un corazón, un espíritu entregado para alabar al Señor y glorificarlo. De verdad que es maravilloso. Dice la Escritura que Jehová se acordó de ella. Y este es el momento crucial y maravilloso cuando vemos que ella se levanta, adora al Señor y Dios le contesta por su adoración constante. Ahora, si uno pudiera decirlo de alguna manera, ellos nos demuestran que la adoración es un acto central en nuestra vida. O sea, es decir, que la adoración tiene que ser siempre, hermanos, lo primordial en todo nuestro andar, en nuestro diario vivir. Por eso es que el Señor los está buscando, porque son escasos. ¿Usted cree que si el Señor sufriera muchos, el Señor los buscaría? No. Un verdadero adorador es escaso. Y en este tiempo, muchísimo más. Mucho, hermano. Hoy verdaderos adoradores son demasiado escasos en la iglesia, porque no hay tiempo, porque no hay disposición, porque hay problemas, porque hay dificultades, porque hay escasez. Pareciese que todas esas cosas hicieran que obviáramos la adoración al Señor. Vamos al último ejemplo. Acompáñenme a Job. Y se dará cuenta que ninguno de ellos adoró en momentos de gozo, de alegría, de felicidad, de abundancia. Miremos a Job y se dará cuenta, por ahí terminando ya. Job capítulo 1, versos 20. Entonces, versículo 20, ¿lo tiene? Amén. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso es tremendo, hermanos. Ahora, aquí se nos va a describir la adoración de Job en el momento más maravilloso de su vida, en el momento más esplendoroso, donde tenía todas las cosas, donde tenía un sinnúmero de bueyes, de ovejas, de hijos, de fiestas, ¿cierto? ¿Cierto que no? Ese versículo hubiese encajado propiciamente por ahí, por ejemplo, en el versículo 4. Cuando se nos muestra todo lo que Job era, dice en el versículo 1 y 2, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Y ahí pudiese uno encontrar el versículo 20. Entonces Job se levantó y adoró a Dios. ¿Cierto? ¿No sería el lugar propicio para ese versículo? Meterlo ahí.
Hermano, ¿quién no adora con todo eso? Hijas, hijos, bendición aquí, riqueza, opulencia, todo lo que uno pudiese imaginar. ¿Quién no va a adorar al Señor de esa manera? Pero hay gente que no lo adora aún teniendo todo eso. Pero no, el versículo no está allá. Yo quisiera que estuviera ahí, pero no está ahí, está más adelante. ¿Y sabe por qué está más adelante? Porque dice toda la historia que desde el versículo 6, no, más adelantico para que lo tengamos acá. 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, versículo 16, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió, Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía hablando, y vino otro, le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y asoló las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que ahora, hermanos, Job lo que estaba recibiendo era una noticia tras otra noticia, tras otra noticia. Y las primeras noticias es que perdió su hacienda, perdió sus ganados, perdió sus vacas, perdió las asnas, los camellos, las yuntas de bueyes. Todo lo que tenía lo perdió. Pero no bastando eso, que perdió toda su riqueza, dice el último versículo, el versículo 19, que aún los hijos de Job, los hijos que él amaba tanto, por ellos hacía todos los días a un sacrificio al Señor. Aquellos hijos que amaba, todos los 10 hijos que murieron. Y es en este contexto que Job dice que se postró en tierra y adoró. Ahora, antes de que diga eso, Job dice, versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Estas 3 cosas que hizo Job son las señales de duelo. ¿Qué son señales de duelo? Señales de dolor, señales de amargura, señales de tristeza inmensa, hermanos. Eso de rasgar sus mantos, rasgar sus vestiduras, raparse, era la forma de mostrarle al mundo el dolor tan impresionante que había. Usted sabe que un hombre es difícil que muestre sus emociones o que demuestre emociones. Así que frecuentemente en Oriente las emociones de un hombre se demostraban de esa manera, rasgando sus vestiduras, rapándose y mostrándole. A algunos otros se bañaban en ceniza, y eso mostraba el dolor, la tristeza, la vergüenza, todo lo que estuviese pudiendo pasar una persona en aquel momento. Y eso lo estaba pasando Job. Pero lo curioso de esta historia es que en ese momento de señal de duelo, de dolor, de tristeza, ¿qué dice la Escritura? Que él adoró. Ahora, hermanos, imagínense ese momento, tener espacio en medio del duelo tan terrible para adorar. Ahora me estará entendiendo que la adoración no es un emocionalismo. ¿Qué emoción buena va a tener ese momento? Qué sentimiento agradable, hermano. Perdóneme, hermano, pero si yo hubiese sido joven, hermano, lo primero que yo estaba era renegando de Dios. Y yo creo que usted también, por mucho que nos creamos muy espirituales. Porque uno es así, hermano, desafortunadamente. Y en este tiempo es así. Estaría uno preguntándose: ¿y por qué? ¿O no es así? No estaría en una actitud de humildad, de humillación delante del Señor, sino todo lo contrario, una actitud de soberbia, de preguntar a Dios: ¿y por qué hizo esto? ¿Y yo qué hice? ¿Y por qué me merezco? Porque esa es la manera de contestar de muchos en los momentos difíciles, en los momentos duros. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que no fue así. Dice que él se postró en tierra en su duelo y en su dolor, adoró, exaltó y glorificó al Señor. ¿Y cómo lo glorificó? Dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, esas son las palabras de un adorador. Hermanos, se da cuenta que no está cantando, danzando, porque la gente piensa que la adoración es solo eso. No hay instrumentos, no, hay dolor, hay tristeza, pero en medio del dolor y la tristeza está elevando palabras que de verdad no son muchas, pero las pocas que dice demuestra, hermanos, el amor, la sujeción, no sé cómo decirlo, hermanos, la entrega a Dios. Si yo no vine con nada de esta tierra, tampoco me voy a ir con nada para el otro lado. Jehová fue el que me dio esto, el Señor fue el que me bendijo con todo esto, y si el Señor me lo quiere quitar, a la final de cuentas de Él. Pero sea el nombre de Jehová bendito. O sea, hermanos, el nombre del Señor nunca podrá ser escarnecido. Nunca podrá ser burlado, porque el Señor siempre será bueno, aunque para nosotros lo que pase no sea bueno. Mire, si en este tiempo pasara eso, la gente, hermanos, vendría a hablar mal de Dios de una manera impresionante dentro de la iglesia. Porque yo he escuchado gente hablar mal del Señor y acusando al Señor de injusto y de un sinnúmero de cosas cuando pierden algo. Cuando desafortunadamente a Dios le place hacer algo que tal vez a ninguno de nosotros nos guste. Pero no, hermanos, un adorador nunca dirá que Dios es injusto, que Dios hace algo malo. No. ¿Sabe qué es lo que significa que está diciendo? Sea el nombre de Jehová bendito. El Señor es bueno. El Señor hace bien. Y qué bien que le hizo a Job, ¿no? ¿Se da cuenta cómo es la adoración? En todo, dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito de alguno. Es decir, no dijo: Dios, pero esos planes no son buenos. Señor, pero a ti ¿qué te pasa? ¿A quién se le ocurre hacer eso? No. Él simplemente dijo: Dios es bueno y su propósito es bueno, aunque duela. Hermanos, yo no sé si usted se da cuenta, pero Job no adoró en momentos de alegría y prosperidad, como se lo dice al principio. A Dios también se le adora en momentos de dificultad. Si tenemos prosperidad, si tenemos bendición, si el Señor nos tiene con buena salud, hermano, gloria a Dios, por eso podemos adorarlo. Pero si también hay tiempos de sufrimiento, tiempos donde no entendemos, donde no comprendemos los planes del Señor, también hay que adorarle. Reconocer que Él es soberano sobre todas las cosas, reconocer que sus planes y propósitos siempre nos ayudarán a bien, como lo dice Romanos. Que sobre nuestras vidas está la mano del Señor para hacer cosas buenas, aunque a nosotros no nos parezcan tan buenas. Job demostró su integridad, demostró su amor, su fidelidad a Dios, su entrega, hermanos, a pesar de la adversidad. Y en los momentos más difíciles demostró y dio ejemplo Job de cómo es una verdadera adoración para el Señor. Y una verdadera adoración al Señor siempre traerá fortaleza y consuelo. Yo le voy a decir algo: en medio del dolor de Job, en medio del dolor de Abraham, en medio del dolor de Ana, en medio del dolor de muchos hombres de Dios que adoraron al Señor, siempre pudieron encontrar que en medio de ese dolor grande siempre había el consuelo de Dios, que siempre estaba la fortaleza de Dios para levantarlos. Hermanos, lo mejor que podemos hacer en cualquier circunstancia de nuestras vidas, sea buena o sea adversa, aunque todas son buenas en el Señor, deberíamos acercarnos al Señor, adorar y agradecer al Señor y decirle: Señor, tú eres bendito y todo lo que tú haces es bueno, aunque hoy yo no lo pueda entender. Señor, te damos